Hoy, al tratar de hablar de la provisión de Dios nuevamente, quisiera pedirle que me acompañe con su Biblia a Primera Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo 6. Después de haber pasado un buen tiempo escudriñando la prohibición de Cristo hacia las preocupaciones, he tenido por necesario equilibrar esto con algunos temas acerca de la provisión de Dios, y estas semanas estamos hablando de esto. El propósito es que podamos conocer mejor al Dios proveedor, al Dios que provee. Porque si un creyente no se va a preocupar, es porque ha entendido en la clase de Dios que lo sostiene. Si un creyente no se va a preocupar, es porque ha conocido al Dios misericordioso, generoso, compasivo, y que además de eso es nuestro Padre, que sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos, que es un Padre bueno y que Él provee. Así que estos temas estoy tratando de que la Biblia nos hable y nos aumente nuestra confianza en el Señor en cuanto al asunto de proveer. Creo que esto es clave. Y si pasamos tanto tiempo hablando de no preocuparnos, tenemos que hablar y equilibrar esto, hablando acerca de la confianza que Dios merece al ser el proveedor que es nuestro Dios. Quiero comenzar ahí en Primera Timoteo capítulo 6, solamente partir de este versículo como un trampolín a una introducción y después retomar nuestro estudio. Primera Timoteo 6, versículo 17, Pablo le dice a Timoteo una instrucción para la iglesia. Versículo 17 dice: a los ricos de este siglo, está hablando de personas con posibilidades económicas, a los ricos de este siglo manda. La palabra griega realmente es enséñales, enséñales o instruyeles que no sean altivos, esto es orgullosos. Y la verdad es que cualquier persona que ostenta o que tiene más que otros, siempre está muy cerca de la soberbia. La riqueza siempre conlleva a soberbia. La palabra de Dios enseña esto, incluso también en Deuteronomio capítulo 8, la riqueza te lleva a ser soberbio, te lleva a creer que puedes solo porque confías en las riquezas. Por eso recuerdas la oración de Agur. Agur allá en Proverbios decía: no me des riqueza, Señor, pero tampoco me des pobreza. Y no me des riqueza, no sea que me olvide de ti y diga quién es Jehová. Entonces, la riqueza siempre lleva a olvidarnos de Dios, a ser soberbios, a creer que por nuestra mano tenemos lo que tenemos y alcanzamos lo que alcanzamos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, enséñale a la iglesia esto, y es lo que yo quiero hacer ahora. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, de mente elevada, ni pongan la esperanza, o mejor, la confianza, ni pongan la confianza en las riquezas. Pablo está atacando la confianza en el dinero, en las posesiones materiales. Que no pongan la confianza en eso, las cuales son inciertas, no son seguras. Y en vez de eso, dice el apóstol Pablo, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto es muy, muy sencillo. Pablo está diciendo: enséñale a la iglesia que no pongan su confianza en las cosas terrenales y el dinero. No lo hagan, no lo hagan. Error, error. ¿Cuál es la razón de eso? Porque son inciertas, son inciertas. Y si quieres entender lo que es incierto, vuelve un momento a Proverbios 23, donde tuvimos la lectura, sin perder Timoteo, pero en Proverbios 23, donde tuvimos la lectura, versículo 4, dice: no te afanes por hacerte rico. La palabra hebrea significa probablemente más: no te fatigues por intentar hacerte rico. Sé prudente y desiste. Versículo 5, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Aquí Salomón está haciendo la comparación de las cosas materiales y el dinero como pájaros, como aves, que están un momento ahí y después vuelan y se van. Eso es la incertidumbre de las riquezas. Un momento están y otro momento ya no. Así son las cosas materiales. Fluyen, se van, pasan. Lo tienes un momento y luego ya no. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo que no pongan su esperanza en las riquezas, porque son inciertas, pasan rápido y a veces ni te das cuenta cuando pasaron. Por eso Pablo le insiste: no pongan la confianza en esto, sino pongan la confianza en Dios. Y me encanta la comparación, porque dice que pongan la confianza en el Dios vivo.
Importante que Pablo diga eso porque las riquezas están muertas. Las riquezas no tienen ningún poder. Las riquezas son inciertas, las cosas materiales son inciertas, pero no pongas la confianza en eso, en lugar ponlas en el Dios vivo. Y aquí al final viene una firma de este texto, versículo 17 al final, ya estoy en 1 Timoteo 6, y dice, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Para qué te da Dios cosas? Dice el texto, para que las disfrutes. No te da Dios cosas para que te alejes de Él. No te da Dios las cosas para que las ames. No te da Dios las cosas para que te desvíes. Dios es generoso y ciertamente lo da en abundancia, pero ahí dice que lo da ¿para qué? Para que las disfrutemos. Ahora, esto solamente es la introducción y hermanos, esto bien podría ser otra predicación más adelante, quizá la expandamos, pero quiero mencionarlo porque lo tuve en mi mente esta semana y no quiero quedarme con eso, quiero que sea de utilidad espiritual para usted. Estamos hablando del Dios proveedor, de cómo Dios provee, pero este versículo nos responde una pregunta que quizás no te has hecho. ¿Por qué Dios te provee? O mejor dicho, ¿para qué te provee Dios? Este versículo dice que para que lo disfrutemos. ¿Alguna vez has pensado con qué propósitos te provee Dios? ¿Para qué Dios te da dinero? ¿Para qué Dios te da bienes? ¿Para qué Dios te da posesiones? ¿Para qué? Si no tenemos esa brújula en nuestra mente, vamos a empezar a usar los bienes de manera inadecuada. ¿Para qué nos da Dios los bienes? ¿Para qué nos da dinero? Quiero que sepas que cada peso que Dios pone en tu mano, porque recuerdas, de Él viene, Él es el dueño, Él lo da, de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Él es el proveedor, porque recuerdas, Él es el dueño, pero ¿para qué nos lo da? Y esta semana estuve en la Biblia pensando en esto y se los quise dar. La Biblia al menos da 3 propósitos por los que Dios nos provee. Y tenemos que estar en esos 3. Cada peso que Dios te da es para una de 3 cosas. ¿Listos? Esto no es el bosquejo, esto es de mala introducción. Número 1, Dios nos provee para, dice ahí, que lo disfrutemos. Las cosas que Dios te da es para que las disfrutes. Ahora, antes de que entiendas que eso significa que puedes usar el dinero como sea, no se está refiriendo la palabra de Dios a eso. Se está refiriendo a disfrutarla en el sentido de que puedas suplir tus necesidades básicas. Las disfrutas cuando tienes comida. Las disfrutas cuando tienes bebida. Las disfrutas cuando tienes lo necesario. La palabra de Dios dice, teniendo sustento y abrigo, en ese mismo capítulo lo dice, estemos contentos con esto. Está hablando de suplir las necesidades, de disfrutar los bienes que Dios nos da, supliendo lo necesario. ¿Recuerdas? El apóstol Pablo también le dice, también a Timoteo, le dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Así que el primer propósito por el que Dios nos da cosas, bienes y dinero, número 1, es para que puedas disfrutarlo supliendo a tu familia. Las cosas necesarias. Las cosas necesarias. Esto es tan contradictorio porque hay gente que trabaja y anda su hijito con el mismo shortcito, con los mismos huecos y creciendo de toda la vida, ¿verdad? No suple para las necesidades, simplemente usan su dinero en otras cosas, en otras inversiones que no son lo que Dios ha dicho. Número 1, Dios te da para disfrutar, en el sentido de suplir lo necesario. Número 2, no me quiero tardar sobre la introducción. Número 2, Dios nos da los bienes para, además de disfrutarlos, nos da para compartirlos, para compartir. Cada peso que Dios pone en tu mano es para compartir también, parte de eso, al menos. La palabra de Dios dice que en Efesios capítulo 4, que debemos compartir con los que padecen necesidad. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 5, tienes un ejemplo de cómo los cristianos compartían unos con otros según la necesidad de cada uno. Esto ya rompe con nuestro esquema. Estamos contentos con la primera razón. Sí, Dios me provee para que yo disfrute, pero para que yo dé, esto creo que ya toca más nuestro punto pecaminoso de egoísmo. Realmente cuando alguien tiene, no está pensando en dar, está pensando en sí mismo. Pero la Biblia rompe con eso y nos enseña. Un cristiano no solamente Dios le da para que supla sus necesidades, sino también para que comparta. Y hay una tercera, insisto, esto podría ser otro mensaje, pero solo quiero que lo tengan en mente. Dios nos da con el propósito de disfrutar, con el propósito de compartir y tercero, con el propósito de, esto es importante, hermanos, esto es importante. Cuando Dios nos suple, también da para invertir en la obra de Dios. Es un propósito
que también la Biblia enseña. Proverbios capítulo 3, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Invertir, ¿por qué invertir? Porque lo que tú das en la obra de Dios ahora, Dios te lo recompensará en su gloria. El Señor Jesucristo dijo que quien le da incluso un vaso de agua a uno de sus siervos, no perderá su recompensa. Así que necesitamos entender que para estas tres cosas nos da Dios los bienes. Para disfrutar, para poder compartir y para invertir en la obra. Ahora solo esto para que lo tengan en mente. Dios te da con ese propósito. De modo que cualquier asunto egoísta, cualquier asunto materialista de enriquecerte por ti mismo solo para verte bien, sentirte rico y tener lo que siempre has querido, no es otra cosa sino una desviación del propósito original por el que Dios te ha dado las cosas. Quiero insistirlo por última vez. Cada peso que Dios pone en tu mano es para disfrutarlo con tu familia, es para compartirlo con alguien más o es para invertirlo en su obra. ¿De acuerdo? Eso es todo. Ahora, ¿cómo nos suple Dios? ¿Cómo nos provee? Estamos estudiando esto. Y les dije que les quería compartir las 6 maneras en que Dios provee. Y de verdad hay 6 maneras, según la Biblia al menos, que yo encontré en que Dios provee. Él ha prometido darnos lo necesario. Una vez más, si tú estás aquí, tienes poco tiempo en nuestra iglesia o andas confundido muchas veces, la gente dice que Dios te quiere enriquecer. Eso es totalmente falso. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios te quiere enriquecer. La Biblia dice que Dios te quiere suplir, proveer lo necesario, lo suficiente. Y Dios ha dado promesas de esto. Él quiere suplir, Él puede proveer y ha dado promesas de todo esto en su palabra. Como veíamos la semana pasada, estas promesas no son para todos, sino para aquellos que cumplen lo que Él ha establecido. Y estudiamos el libro de los Salmos, Proverbios, Mateo, segunda carta a los Corintios, Hebreos, Filipenses, cada una de las promesas y las ocasiones en la Biblia en que Dios promete proveernos lo necesario. Y siempre que la Biblia nos promete que Dios proveerá, siempre establece la condición, buscarlo a Él, amarlo a Él, buscar su reino, ser generosos, estar justos delante de Él. Recuerdan, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando buscamos el reino de Dios primero, estamos cumpliendo con el requisito para que Dios nos sustente, para que Dios nos provea. Cuando lo buscamos a Él primero, cuando lo honramos con nuestros bienes, estamos cumpliendo el requisito para que Él nos provea, nos dé, nos supla. ¿Cómo lo hace? Vimos las 3 primeras de 6. ¿Se recuerdan? Vimos primeramente Dios provee, número 1, de manera natural. Le llamamos provisión natural, que es cuando directamente de la creación, Dios, sin intervención nuestra, realmente Él suple. Y esto es verdad, no solamente fue con Adán y su mujer, sino aún hasta nuestros días, la provisión natural, gracias a la creación de Dios, Él sigue supliendo a nosotros. La semana pasada alguien se acercó a mí y me dijo, pastor, cuando mencionó provisión natural, se me vino a la mente la provisión de Dios en el embarazo. Y dije, maravilloso ejemplo, excelente ejemplo. El embarazo, es decir, como Dios forma ese ser en el vientre de una madre, es una provisión natural increíble. Cómo Dios forma cada parte del ser sin que la madre sepa. La mamá no se levanta una mañana con 3, 4 meses de embarazo y dice, hoy siento que le estoy formando el brazo. Hoy no, simplemente dentro pasa todo por mano de Dios, porque Dios con su poder lo está formando. Salmo 139 lo dice. Dios está formando ese ser, una provisión natural que Dios da a ese hijo de una manera que solamente Dios, por creación, que lo instituyó de esa manera por medio de la gestación en el vientre. Incluso después de que nace, la leche materna, por ejemplo, es un ejemplo también de provisión natural. Dios estableciendo eso desde creación, por diseño, para que el hombre, aún incluso desde bebé, pueda ser suplido en sus necesidades materiales. Qué hermoso es que Dios ha pensado estas cosas. Le llamamos a esto provisión natural. Pero en segundo lugar vimos la provisión milagrosa. Recordarán y hablamos de cómo Dios hace milagros o hizo milagros para proveer a algunos de sus siervos. Vimos el ejemplo de Elías,
vimos con la viuda, vimos a Jesucristo multiplicando y haciendo alimento, y terminé diciendo que esto ya no funciona así. Dios ya no multiplica comida, ya no lo hace, hermano. Lo hizo en determinado tiempo, fue un milagro que cesó porque tenía un propósito. Así que hoy Dios ya no multiplica la comida, Dios sigue proveyendo, pero ya no de manera milagrosa. Así que esos fueron los dos primeros: provisión natural, provisión milagrosa, y vimos la tercera también, que fue la provisión providencial. ¿Recuerdan? Y esto es cuando Dios soberanamente controla el orden y las circunstancias y cada detalle de la vida para proveer a sus hijos. Y vimos el ejemplo de Ruth, quien espigó en el campo de Booz, que no fue casualidad, sino que fue provisión providencial para que esa mujer pobre, Ruth, con su suegra, pudieran tener alimento. Vimos el ejemplo de Pedro, cómo va al mar, echa un anzuelo, saca un pez y en la boca tiene una moneda, provisión providencial, es decir, Dios controlando cada detalle de la vida para proveer a sus hijos. Y en esto no hay milagro, simplemente es control divino sobre toda circunstancia para proveer a nosotros. Hermanos, solamente para aclarar esto, estoy seguro que todos los que somos hijos de Dios hemos experimentado esta provisión providencial. En algún momento no tenías suficiente y te encontraste 50 pesos tirados, 200 pesos tirados, no tenías suficiente para comer y llegó alguien con un obsequio, con un alimento a compartirte, tú no lo esperabas, tú no lo pedías, o una situación de que tenías solamente cierto dinero y gracias a Dios aquello que querías comprar encajaba justo con lo que tú tenías. Son cosas en las que nosotros como seres humanos mexicanos diríamos, fue suerte. Por cierto, la suerte no es un concepto bíblico. La suerte, por si no lo sabían, la suerte es un concepto idolátrico. Cuidado con esto, hermanos, ¿eh? Creer en la suerte es totalmente antibíblico. No hay suerte, hay providencia de Dios, pero no hay suerte. La suerte es una idea idolátrica. Surgió allá con los griegos y después con los romanos. Los romanos tenían, de hecho, una estatua de ídolo femenino que se llamaba Fortuna. De ahí viene nuestra palabra fortuna. Así se llamaba la ídolo de los romanos, llamaba Fortuna. Y según su creencia, este ídolo llamado Fortuna determinaba si te iría bien o te iría mal. Ahí vino el concepto de suerte, solo para que tengamos esto. Después de que fue idolátrico, la palabra suerte se convirtió en el terreno esotérico y pasó de ser algo simplemente de idolatría a ser algo prácticamente del terreno de las tinieblas. A través de amuletos, de ocultismo y de cosas como estas, ese es el concepto de suerte. Quiero decirle que todo eso no debe estar en la mente de un creyente. La Biblia no habla de suerte. Lo que tuvo Ruth al espigar el campo de Booz no fue suerte, no fue que fortuna le ayudó, sino que la providencia de Dios hizo todo eso. Cuando tú estabas en necesidad y te encontraste ese dinero, o tal familia te dio una ofrenda, o encontraste esta oferta, o por, dices tú, azares del destino, es lo mismo que la suerte. Realmente fue la providencia de Dios. Y todos hemos experimentado cómo Dios en su providencia organiza todo, mueve todo para que supla y después digamos qué maravilloso es Dios. Ojalá que lo hagas y que no digas, uy, qué bien me fue que me encontré estos 200 pesos. Uy, qué bien por esto, justo lo que necesitaba. El destino me sonrió. Ojalá que no creas eso. Ojalá que entiendas que es Dios. Su providencia es una manera en la que Él provee. Es por eso, hermanos, y perdón que me brinque un poquito, pero es importante cuando tocamos estos puntos tratar de abarcar algunas cosas. Es por eso que jugar a lotería no tiene nada que ver con un cristiano, porque la lotería es un juego de azar y los creyentes no confiamos en eso. Los creyentes, Dios nos provee. ¿Sabes quién está proveyendo en la lotería? Bueno, ¿entiendes quién es la lotería? ¿Qué es la lotería? La lotería es un negocio de codiciosos gastando dinero para algún día obtener más de lo que han invertido. Es un negocio de codiciosos. ¿Sabes quién está detrás de todo eso? Satanás. Satanás enriquece, sí. Mateo 4, Lucas 4, a él le ha sido dada cierta riqueza, él la administra como quiere y siempre lo hace en Mateo capítulo 13 para engañar a la gente. El engaño de las riquezas aleja de Dios.
Yo he visto a personas comprando lotería, incluso ves a personas que asisten a esta iglesia comprando cosas, papeles, boletos, no sé cómo se diga, de lotería. Quiero decir que eso es inapropiado. Eso no es confiar en Dios, eso es confiar en las riquezas. Creo que el negocio de la lotería es un negocio bastante bien articulado por el diablo, pero no es la forma en que Dios provee. Jamás podrás decir, Dios me bendijo ganándome la lotería. Jamás, jamás. Eso es un terreno totalmente del enemigo. Dios no provee así. Dios no provee así. Dios no provee por suerte. Dios no provee por azar. Dios provee cuando confiamos en Él. ¿Cómo provee? Provisión natural, provisión milagrosa, provisión providencial, y hasta ahí llegamos. Ahora, quiero darles una más, si es posible. En cuarto lugar, esta es la más común de todas. Veremos la provisión laboriosa. La provisión laboriosa. Me refiero a la provisión que Dios da como fruto del trabajo honesto de sus hijos. Del trabajo. Dios provee a través del trabajo. Le he puesto así provisión laboriosa porque habla de la labor, del trabajo que ejercemos. Dios suple a través de nuestro propio trabajo. Y quisiera que comencemos en Segunda Tesalonicenses, por favor, si podemos abrir nuestra Biblia. Segunda a los Tesalonicenses, Pablo trató este asunto con la iglesia de Tesalónica. En Segunda Tesalonicenses 3, versículo 10, el apóstol Pablo inicia diciendo, Segunda Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Vea este mandato del apóstol Pablo, bien conocido, ¿verdad? Dice Pablo, si alguno no quiere trabajar, resultado, tampoco coman. Esta es una idea muy sencilla. Las necesidades básicas vienen como producto del trabajo honesto. Esta es una forma en que Dios provee. Dios provee por medio de los que trabajan honestamente. Dios suple, Dios recompensa ese trabajo. Ahora, ¿sabían que la mayoría de nosotros hasta este punto pensábamos que esa es la única manera en que Dios provee? Pues por medio del trabajo. Pero te he dado 3 antes. El trabajo y el fruto del trabajo es una manera en la que Dios provee, pero no la única, y créanme, y no la más importante. El trabajo es bueno, es una bendición. Recuerden, el trabajo no es una maldición. El trabajo estuvo presente desde la creación. El trabajo no es una consecuencia del pecado, hermanos. Cuidado con eso. El trabajo es una bendición desde el diseño original. Génesis capítulo 2. Dios dio a Adán un trabajo de labrar el huerto. Y en fruto de ese trabajo, Dios suple. Dios suple. Así que Dios provee por medio del trabajo esforzado, honesto. Quiero continuar con el texto una vez más. Versículo 10 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahí tienes una buena frase para tu hijo flojo, para tu nieto flojo, para el que no estudia ni trabaja. Ahí tienes un buen texto para ayudarle a entender que el derecho de comer es para los que trabajan. Esto es establecido. Déjenme darle un poco de contexto para que tenga más empuje esto que estoy diciendo del texto. La iglesia de Tesalónica, a la que Pablo le escribe, estaba en un problema. Ellos estaban empezando a escuchar, la iglesia de Tesalónica estaba empezando a escuchar que Cristo ya iba a volver por los creyentes muy pronto. Entonces los cristianos de la iglesia en Tesalónica lo empezaron a creer equivocadamente y dejaron sus trabajos. Y dijeron, si Cristo ya va a venir, pues ¿para qué sigo trabajando? Mejor lo espero en mi casa y entonces si Él ya va a venir, me quito de trabajar y comienzo a esperar simplemente que Él venga. Una manera muy irresponsable, porque no se trataba de eso. Entonces ellos estaban siendo engañados y dejaron de trabajar. Por eso Pablo los tiene que reprender en esta carta y les explica, trabajen, porque de ese trabajo es el medio que Dios usa para suplir. Ahora quiero en este momento que tú pienses en el trabajo que Dios te ha dado. Dios te ha dado un trabajo, especialmente a ti que eres varón. Hoy te voy a hablar un poco más de eso. Tú que eres varón de hogar o tú que eres joven y tienes un trabajo, ese trabajo Dios te lo ha dado para suplir tus necesidades. ¿Y cuál es el mejor trabajo? El mejor trabajo es el que, número 1, te deja honrar a Dios y número 2, es un trabajo honorable.
obviamente nada pecaminoso, y que te deja servir al Señor, que te deja confiar en Él. Pero miren, el texto además viene, me quiero extender hasta el 12, dice versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Te fijas? La iglesia estaba dejando de trabajar, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Eso es lo que pasa cuando no trabajas. Empiezas a vivir en ocio y eso no agrada a Dios. Por eso, versículo 12, Pablo da una orden y dice: a los tales, los que están dejando de trabajar, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahí tienes el mandato. ¿Quieres comer? Trabaja. ¿Quieres comer? Trabaja. ¿Saben, hermanos? Este es un principio fundamental. El que quiera comer, que trabaje. Este debería ser una regla también en tu casa. General. Chicos y grandes. ¿Cómo? Un hijo, pobrecito, el hijo tiene que comer. Sí, obviamente, cuando es un bebé no tiene trabajo, pero en cuanto tiene la responsabilidad de ir a la escuela, su trabajo es la escuela, y si no hace bien su trabajo, no se está ganando el derecho para comer. Dios provee por medio de un esfuerzo que hagas, sea cuando eres niño joven en tu escuela, o sea cuando eres mayor, adulto en tu casa, una dama temerosa de Dios y un esposo trabajando y sustentando el hogar. Pablo está diciendo, dedíquense a eso. Trabajen y coman su propio pan trabajando. Para que no te quedes con la duda, la iglesia de Tesalónica estaba dejando de trabajar y entonces estaba buscando ayuda de los demás creyentes para hacerles carga de comer y todo eso, y se estaba haciendo un caos en la iglesia, un caos. Por eso Pablo tiene que meter orden y les dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Esa es una regla. Dios proveerá, sí, ¿a quién? A los que trabajan. La provisión de Dios viene como recompensa a tu trabajo. Déjenme ir un par de textos más. Regrese a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Y este texto es muy claro. Efesios capítulo 4, versículo 28. Pablo está hablando de una vida transformada. Y dice en Efesios 4, 28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Trabaje. ¿Te fijas? El trabajo es un mandato bíblico. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ahí tienes un trabajo honrado, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Recuerdas que al inicio te dije que Dios nos da dinero con el propósito de compartir? Ahí está la base bíblica. Pero Pablo una vez más dice, el que hurtaba ya no hurte. Esto está hablando de su vieja vida, una vieja vida donde hurtabas. Dice, ya no lo hagas más. Ahora en vez de eso, trabaja. Trabaja. El trabajo es un mandato bíblico. Trabajar. Y en resultado a ese trabajo, Dios bendice con provisión. El que no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Ahora, Dios dice mucho acerca de esto de trabajar, hermanos. Y quiero entrar en algunos terrenos específicos. Mira, acompáñenme a Proverbios y dar un par de toques ahí en Proverbios. En Proverbios 10 de inicio, la Biblia habla mucho sobre trabajar. Y creo que esto es importante porque Dios sabía que el ser humano va a ser bastante débil en eso. Proverbios 10, versículo 4. Y quiero ver algunos versículos en Proverbios que hablan sobre la labor de trabajar. Proverbios 10, versículo 4 dice, la mano negligente, esta es otra manera para llamarle al flojo, al indolente, dice, la mano negligente empobrece. ¿Quieres ser pobre? Dice Salomón. Sé flojo. En cambio, dice versículo 4, mas la mano de los diligentes enriquece. Eso no quiere decir, hermanos, que entre más trabajes, más rico serás. Simplemente Dios está diciendo, cuando tú eres diligente en trabajar, Dios suplirá las necesidades que tienes en tu vida. La Biblia enseña cómo la flojera empobrece, pero la diligencia Dios la usa para suplir las necesidades. Ahí más adelante en Proverbios 12, mírelo por favor, Proverbios 12, versículo 11, es un texto similar. Proverbios 12, 11 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Qué manera de expresar esto, ¿no? Mucho más, una imagen mucho más vívida. Versículo 11, el que labra su tierra, está hablando de un trabajador, y tú si has trabajado la tierra,
o la trabajaste de niño, sabes lo arduo que es la labor del campo. Es algo de verdad de sumo respeto para mí, quien se dedica a eso. Y los judíos de este tiempo era su mayor, principal forma de trabajar, el campo y los ganados. Dice por eso el versículo eh, 11, el que labra su tierra se saciará de pan. ¿Trabajas? Te llenas. ¿Trabajas? Te llenas. Ahora, yo sé, hermanos, yo sé que vivimos en un mundo que ha tergiversado esto. Para muchas personas, lo óptimo es trabajar poco y ganar mucho. Eso es antibíblico, hermanos. Digo, a menos que seas un retirado, pero trabajar poco y ganar mucho, esa es una idea opuesta a esto. La Biblia está diciendo, para comer tienes que esforzarte. Un trabajo que te cueste, un trabajo que exija de ti. Esa es la manera que Dios usa para proveerte. Y lo compara con una labor de campo. Así que la idea de yo quiero trabajar poco y ganar mucho es una idea que no va con Dios, no va con su provisión. Él quiere vernos trabajando equilibradamente y entonces a través de eso Él suplirá. Por supuesto, hermanos, no me malentienda y no quiero dejar ningún hueco, pero no me malentienda, no estoy diciendo que somos máquinas de trabajar. He predicado mucho en contra de eso. Y usted sabe que la Biblia enseña que no somos máquinas de trabajar. El trabajo tiene su lugar en nuestra vida, no es la prioridad, no es lo principal, no es lo más importante, no es para lo que vivimos, no somos máquinas de trabajar, pero debemos trabajar, es parte de la vida. No es lo más importante, pero es parte. Y aquí Salomón está diciendo que el que trabaja entonces tendrá lo necesario. Y luego da una comparación bien interesante, dice versículo 11, más el que sigue a los vagabundos es una manera muy hebrea de decir un vil ocioso. Holgazán es la palabra, holgazán. Alguien que no quiere hacer nada. El que sigue a los vagabundos simplemente ahí está, ahí está, ahí está, no hace, no trabaja, fuerza desperdiciada, es eso realmente. Dice, el que sigue a los vagabundos, ¿qué le pasará? Es un falto de entendimiento. No tendrá lo necesario. Así que vemos cómo Dios quiere suplir. Número uno, provisión natural, provisión milagrosa, provisión providencial y provisión laboriosa. Hay algunos ejemplos de la Biblia en esto. Déjeme darle algunos. En el Antiguo Testamento vemos en Génesis 29 a Jacob. ¿Recuerdan a Jacob? Jacob tuvo que trabajar 7 años. ¿Saben por qué trabajó 7 años Jacob? Por una mujer, por una esposa. ¿Recuerdas? Al tío Labán. El tío Labán le dice, tienes que trabajar 7 años. ¿Quieres mi hija como esposa? Trabájame 7 años. Obviamente estos eran otros tiempos, otra cultura y todo, pero yo me puse a pensar, si hoy para casarte tuvieras que trabajar unos buenos añitos antes de que el suegro te diera la hija, creo que varios se quedarían solteros. Obviamente estamos hablando de otro contexto histórico, pero en ese tiempo tenías, al menos Jacob tuvo que trabajar para Labán por Raquel. Y luego cuando vio que no era Raquel, era Lea, tuvo que trabajar otros 7 años por la que sí quería, que era Raquel. Así que obviamente una esposa es bendición de Dios. No estoy diciendo que sea un objeto material, pero él tuvo que trabajar y Dios suplió a través de ese trabajo muy esforzado por más de 14 años para obtener en ese tiempo una esposa. Esto es algo que la Biblia enseña. Trabajas y Dios recompensa tu trabajo con provisión. Déjenme darle un ejemplo más en el que toca realmente mi vida. Vamos a los Corintios y ahí quisiera hacer un momento, dar profundidad a esto con este ejemplo. En los Corintios 9, y quiero dar un ejemplo que toca mi vida, porque es el ejemplo de los pastores. Los pastores. Creo que nadie tiene ningún problema con decir que el albañil gane. Está bien, lo merece. Nadie tiene problema con decir que el profesor, el historiador, el juez, el arquitecto, el licenciado que gane, claro, lo merece. Pero muchas veces no tenemos el mismo pensamiento en cuanto a los siervos de Dios. Mire, por favor, primero a los Corintios, capítulo 9, versículo 14. Primera a los Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan
del evangelio. Aquí está hablando de los siervos de Dios. Y Pablo pone una regla para los siervos de Dios, que Dios le ha dado, que Dios ha ordenado. Versículo 14 lo dice, así también ordenó el Señor. Esto no es una costumbre, esto no es que simplemente es una idea humana, esto es una orden de Dios. ¿Cuál es la orden de Dios? Que los que trabajan en las cosas suyas vivan de eso. ¿Qué quieres decir? ¿Que trabajar en la obra de Dios es un trabajo que merece recompensa? Creo que sí. Creo que es lo que la Biblia está diciendo precisamente allí. Es lo que Pablo hacía y es lo que él está enseñando. ¿Recuerdan las voces del Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, cuando dice que el obrero es digno de qué? De su salario. Ahora, te pregunto, cuando el Señor Jesús dice el obrero es digno de su salario, ¿está pensando en un campesino? ¿Está hablando de eso? ¿Está hablando de un albañil? No, realmente está hablando de un siervo suyo que predica. Y por supuesto, tan digno es uno como el otro. Tan digno es un trabajo honesto como el otro. Pero quiero darles este ejemplo. Vayan ahora a 1 Timoteo, mismo ejemplo, pero ahora desde otro pasaje, en 1 Timoteo capítulo 5, y déjenme mostrarles dónde está el mérito de ser provistos por Dios a través de servir a Dios. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18. 1 Timoteo 5, 18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, está hablando de pastores, y a los que persisten en pecar, repréndelos duramente para que los demás también teman. Pablo está diciendo, los pastores son como bueyes que trabajan, y versículo 18, son dignos. Son dignos. Saben, hermanos, estoy diciendo todo esto porque a veces no pensamos que un siervo de Dios trabaje. Decimos otra vez, el médico es digno de su sueldo, pero un pastor no hace nada. ¿Cuántas veces han oído eso? Un pastor no hace mucho o no hace nada. Bueno, la Biblia dice que el que trabaja debe ser recompensado por Dios con provisión, pero ¿realmente un pastor merece esa provisión? ¿Merece ser sustentado por Dios? Bueno, Pablo ya dijo que los que trabajan en el Evangelio vivan de eso. Aquí, nuevamente a Timoteo le dice, digno es el obrero de su salario. Y cambian a capítulo, ahí mismo, perdón, 5, pero versículo 17, un versículo antes. 5:17. Aquí está la clave. Escuchen este texto. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos, es una palabra para pastores, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, o sea, un salario generoso. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hermanos, esta instrucción nos ilustra muy bien el punto de cómo Dios provee por medio del trabajo. Y lo quise hacer con esto porque es mi trabajo, pero es tan cierto en mí como en ti si tienes un trabajo honesto. Escucha esta palabra. Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien, los pastores que hacen su labor, que cumplen fielmente con Dios, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, un salario generoso. Y luego dice una clave, dice, mayormente los que copiao. Ahí se nos traduce trabajar, pero esa palabra, hermanos, no nos transmite el original. El verbo copiao significa trabajar hasta el cansancio. Trabajar hasta extenuarse. Es la misma palabra que usa, por ejemplo, Pedro, cuando allá en el Evangelio de Juan, Cristo resucitado se les aparece y les dice, hijitos, ¿no tenéis nada para comer? Y Pedro grita, toda la noche hemos estado trabajando, copiado, mismo verbo que aquí. Es un trabajo extenso, es un trabajo arduo, es un trabajo de sudor, es un trabajo que te cansa. La idea que le estoy tratando de decir es que Dios provee al que trabaja arduamente. Dios bendice al que hace su trabajo con esfuerzo. Ese es un requisito para ser provistos por Dios. Los flojos no merecen tal recompensa. Por eso Pablo dice en el caso de pastor, esto podría ser en cualquiera, médico, arquitecto, chalán, si tú no trabajas haciendo justicia al sueldo que recibes, estás abusando. No estás trabajando hasta el cansancio.
Por lo tanto, no eres digno de tu salario. Dios quiere que el hombre trabaje, y partiendo de eso también quisiera hablar un momento nada más, porque eso es un tema muy grande, pero va de la mano. ¿A quién es la persona que Dios estableció para proveer en el hogar? Tú lo sabes porque lo estudiamos 2 años. El hombre. El varón es el líder espiritual que debe proveer en la casa por medio de su trabajo. La mujer no tiene esa encomienda. Por supuesto, no estoy diciendo que sea pecado que la mujer trabaje, pero Dios ha dado un trabajo especial a la mujer. Y eso es lo que a las mujeres y a los hombres nos cuesta mucho trabajo aceptar del diseño de Dios. Dios diseñó algo. Recuerda, lo estudiamos 2 años en las reuniones de hombres y mujeres. El diseño de Dios está establecido por creación desde el Génesis. El hombre está puesto para proveer, para presidir y para proteger. Son las 3 labores del varón. Dios así lo estableció en Génesis 2 y Génesis 1 y 2. El hombre es el encargado de proveer lo necesario en el hogar. Ser cabeza de hogar significa proveer. Además, proteger, habla de cuidar, resguardar el hogar, y también presidir, quiere decir dirigir. El hombre tiene esas 3 labores como cabeza. Luego a veces los hombres estamos diciendo, soy cabeza del hogar, ni sabes lo que significa. Ser cabeza del hogar significa esto, que eres el que provee, eres el que protege y eres el que preside. Ese es tu trabajo, eso es ser cabeza. Ser cabeza no significa que todos te obedecen y te alaban y te ponen tu chanclita y te calientan tu agua para que te bañes. Ser cabeza significa tú eres el protector, el proveedor y el que preside a la familia espiritualmente, que eres el ejemplo espiritual de esa familia, de tu esposa, de tus hijos, que eres la punta de lanza, y si no, no eres cabeza. No crees que por ser hombre ya eres cabeza intrínsecamente. No, eres cabeza cuando cumples con esas 3 labores o roles que Dios ha establecido. Escucha, la mujer no tiene eso. La mujer no fue establecida por Dios con un diseño de ser cabeza. Y aunque tengamos una presidenta con A, no es el diseño establecido por Dios. No lo es. Por supuesto, yo no voté por una mujer, y no es porque las mujeres sean menos. Ustedes entienden mi convicción, la he predicado muchas veces, pero Dios dio a la mujer una labor distinta. Ninguno de los dos es más valioso que otro, porque para Dios los dos valen igual, ambos son creados a su imagen. El punto no es entre la lucha de los sexos, el punto bíblico es en el complemento de los dos para juntos dar gloria a Dios. No es bueno que el hombre esté solo, y la mujer sin el hombre no puede en el sentido de glorificar a Dios. Entonces es un complemento donde Dios estableció a ambos. Ahora, en esto solamente es para decir en cuanto a la provisión, ¿quién provee en el hogar? ¿Quién debe proveer en el hogar? Escucha, es el hombre, es el hombre, es el hombre. Y la mujer debería estar contenta con la provisión que Dios da por medio del hombre. Ahora, yo no sé si tú has pensado esto, pero cuando estás casado correctamente bajo las leyes y orden de Dios, el esposo que Dios te ha dado, en ese momento le hablo a las esposas y a las que serán esposas, el esposo que Dios te ha dado es el encargado de proveerte. Y cuando tú dices, es que lo que me da mi esposo no me da para lo que yo quiero, realmente no estás despreciando la provisión de tu esposo, estás despreciando la provisión de Dios, porque Dios estableció que sea a través del esposo que te supla, a ti y a tus hijos. De modo que cuando dice la mujer, no, lo que da este hombre no me alcanza para mis lujos, entonces yo voy a trabajar, estás desobedeciendo el rol establecido por Dios, y además de eso estás descuidando la labor que sí te ha dado el Señor. ¿Cuál es la labor que le ha dado Dios a la mujer? Su hogar. Y no me estoy refiriendo a trapear, barrer y lavar. Su hogar, me estoy refiriendo a lo que la Biblia habla, que amen a sus maridos, a sus hijos, que instruyan a sus hijos, que se ocupen del esposo y de los hijos. Y como siempre me lo he predicado, la labor en el hogar de física, lavar, trapear, planchar, todo eso, esa es una labor que se lleva en conjunto, es una labor donde todos deben participar. Cuando decimos que la mujer es en el hogar, no significa que es la criada, significa que la mujer es la encargada de acompañar al hombre, respaldar al hombre, ver a los hijos, cuidar a los hijos, velar por las relaciones del hogar. Mi esposa trató de enseñar eso en los años pasados en las reuniones de Mujer Sabia, y es el orden establecido por Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú eres una mujer y no estás contenta con el
salario que Dios te provee por medio de tu esposo y rompes el diseño divino de trabajar por tu propia cuenta porque no te alcanza para comprar todos los pares de zapatos, perfumes y blusas de todos los colores que tú quieras, ¿es pecado? Sí, Señor, sí lo es. Sí lo es. Porque estás viviendo en descontento. Estás despreciando la provisión de Dios que da a través de tu esposo, que se llama provisión laboriosa. Ahora, si tu esposo es un flojo y todo eso, ese es otro tema, ¿verdad? Si tu esposo es un flojo y no provee y no suple nada y no da ni un golpe, ese es otro tema, ¿verdad? Pero hay consejo bíblico para eso también. Pero estoy hablando de una familia equilibrada, donde el sueldo es suficiente. Ahora, también, hermanos, perdón que me explaye tanto, pero luego no hay tiempo. Si tú no tienes un esposo que pueda suplirte para tus necesidades como esposa, ¿para qué te casaste con él? Son cosas que se ven desde el noviazgo, ¿no? Y desde la amistad. ¿Para qué te enamoras de un flojo? ¿Para qué te enamoras de alguien que es, como decía Proverbios, que sigue a los vagabundos? Entonces, ahí está teniendo la esposa que dar la cara porque el esposo no la da, porque es un flojo y no te diste cuenta durante el noviazgo. Muchachas que están aquí, abran bien sus ojos, no pongan sus ojos en un flojo, pongan sus ojos en un hombre diligente, tampoco en un hombre materialista, pero porque te va a olvidar, pero en un hombre diligente. Estas cosas son importantes, ¿verdad? Dios provee a través del hombre, solo era para decir esto. Dios provee a través del hombre, es el encargado, pero obviamente cuando no hay un hombre en el hogar y es una mujer que por alguna circunstancia no tiene un líder espiritual varón, obviamente esas circunstancias cambian y Dios puede suplir a través de esa mujer. Situaciones de viudez, depende, ¿verdad? La Biblia dice que si es una viuda joven, se vuelva a casar. Y si es una viuda anciana, entonces sus hijos entren al quite y sostengan esa viuda que ha sido dejada sola. Pero una mujer sola nunca es el plan de Dios. Nunca, nunca, nunca una mujer necesita a un hombre, así es el diseño de Dios. Ahora, obviamente hay circunstancias donde esto no se cumple y por alguna situación de pecado, porque mayormente es por eso, consecuencias de pecado, estás sola como mujer por pecados de antes, por pecados pasados, tuyos o de alguien más. Puede ser incluso la víctima y no es tu culpa, pero estás sola o fuiste partícipe y estás sola. Por supuesto, la gracia de Dios es suficiente para sostenerte, mantenerte, cuidarte y suplirte. Dios es tan bello, tan lleno de gracia, que suple en cada necesidad a aquellos que le temen. Pero fuera de esos casos exclusivos donde no hay un hombre, dentro de un hogar, Dios ha establecido que la provisión laboriosa que Él da, sea por medio del varón. Así que si hay una mujer que escuche esto y que no está contenta con la provisión que su esposo da, te quiero decir, deja de patear la provisión de Dios. Dios te suple, Dios te suple. No pongas tu corazón en las riquezas. No es lo que Dios quiere. Nadie dice amén. Algo más sobre este punto, nada más, y quiero terminar. Dios condena, incluso Dios es tan justo en proveer de manera laboriosa por medio del trabajo que Dios incluso condena a los patrones que no pagan. Por si tú estás aquí, dices, yo trabajo y trabajo, pero no hay justicia en mi trabajo, Dios condena eso. Miren, terminemos en Santiago capítulo 5. Santiago 5, terminemos ahí, versículo 4. Dios es tan justo en proveer por medio del trabajo que da una condenación a los patrones injustos. Sí, porque Dios quiere suplir a través del trabajo. Versículo 4, Santiago 5:4. Bueno, déjeme leer desde el 1. Santiago 5:1 dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Está hablando de ricos incrédulos. Versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Está hablando de ricos que les vendrá todo esto. Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros.
¿Cuál era el problema con estos ricos? Versículo 4, he aquí clama el jornal o el salario de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Entiendes eso? La Biblia está diciendo simplemente aquellos patrones que han sido injustos en pagarle su sueldo a sus trabajadores, se las verán con Dios. ¿Te fijas? La provisión laboriosa es tan seria, es tan de Dios, que cuando un patrón retiene el salario, Dios dice, se las verá conmigo. La provisión laboriosa que Dios suple por medio del trabajo honesto es tan importante que cuando un patrón se atreve a ser injusto, Dios lo juzgará. Si tú estás aquí y eres un patrón, no seas injusto. Y si eres un empleado que ha sufrido por un patrón injusto, descansa en Dios. Mira cómo termina versículo 5, hablando de estos ricos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, o sea, habéis malgastado. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza, te has llenado de dinero, te pudres en dinero, no pagas a tus trabajadores, pero tú aumentas. Versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Otra manera de este pasaje, hermanos, es decir, Dios te juzgará. A ti que no has pagado tus riquezas podridas, tus ropas comidas de polilla. Un ejemplo de esto podría ser el hombre rico de la parábola del Señor Jesús, quien siendo rico en tierra, al ir al infierno, ya no tenía nada de eso. Así que para Dios es muy serio la provisión laboriosa. Él suple por medio del trabajo y Él provee a través del varón que trabaja. Provisión natural, provisión milagrosa, provisión providencial, la más común de todas, provisión laboriosa. Nos faltan dos más. Esta noche trataremos de avanzar en ellas. Oremos, por favor, cerremos nuestros ojos y oramos. Padre, gracias porque eres un Dios que en tu palabra te nos revelas como un Dios generoso, dispuesto a dar, dispuesto a proveer, dispuesto a sustentar. Señor, yo no quiero patear tus bendiciones, yo no quiero estar descontento con tus bendiciones. Yo quiero estar agradecido por lo que tú suples. Gracias, Padre, tu palabra es perfecta y en ella nos muestras cómo tú provees. Y en esta ocasión provees como resultado del trabajo honrado. Gracias por el trabajo que nos has dado a cada uno. Gracias porque cuando trabajamos copiosamente, esforzadamente, tú nos recompensas con salario. Señor, quizá hay alguien aquí que está fallando en esto, no está siendo esforzado, no está siendo diligente, trabaja poco y quiere ganar mucho, o incluso trabaja poco y eso es un hurto porque no está cumpliendo con sus deberes laborales, pero sí está percibiendo. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que está siendo injusto en su trabajo, que tú le ayudes a ver sus pecados, su error, y si no te conoce, venga primero a Jesucristo y se arrepienta. Te pido, Señor, por aquellos que están aquí y que no han conocido a tu Hijo Jesucristo, que les guíes a arrepentirse y que puedan conocer al Dios proveedor. Padre, gracias porque tú nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y también has elegido darlas por medio de un trabajo esforzado, diligente, fiel que podemos realizar, Señor. No importa cuál sea nuestro trabajo, mientras sea honrado y mientras nos deje servirte, mientras nos deje congregarnos y nos deje hacer labor en tu reino. Padre, gracias por esta congregación. Ayúdanos a entender estas cosas y sé tú glorificado por medio de tu Hijo Cristo. Amén.